Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. Hoy tenemos el pasaje de Juan, capítulo 17, a partir del versículo 11. Y bueno, seguimos con la despedida de Jesús con sus discípulos y sus recomendaciones hacia el Padre, porque Él no estaría más con ellos por un poco de tiempo. Bueno, pero antes nuestra compañera Marla, que está aquí para leernos la reflexión de hoy y también la lectura de la Biblia. Así que le damos la bienvenida a Marla por esta su coordinación. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Y la lectura de hoy es del 17 de marzo, que está basada en el versículo de Jeremías 1:8 y dice así: No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Siempre que el miedo se apodera de nosotros y nos hace vacilar, estamos en peligro de caer en pecado. La presunción ha de ser temida, pero también hemos de temer la cobardía. Atrévete a ser un Daniel. Nuestro grandioso capitán ha de ser servido por valientes soldados. ¿Qué motivo es este para que tengamos valentía? Dios está con aquellos que están con Él. Dios nunca estará lejos cuando llegue la hora de la lucha. ¿Te está amenazando alguien? ¿Quién eres tú para que tengas miedo de un hombre que habrá de morir? ¿Perderás tu condición? Tu Dios a quien sirves encontrará pan y agua para sus siervos. ¿Acaso no puedes confiar en él? ¿Te cubre alguien de ridículo? ¿Romperá esto tus huesos o tu corazón? Sopórtalo por Cristo e incluso regocíjate por ello. Dios está con los sinceros, los justos y los santos para librarlos, y Él te librará. Recuerda cómo salió Daniel del foso de los leones y cómo salieron los tres jóvenes santos del horno. Tu caso no es tan desesperado como el de ellos, pero si lo fuese, el Señor te apoyará en todo momento y te hará más que un vencedor. Tenle miedo a tener miedo. Tenle temor a tener temor. Tu peor enemigo está en tu propio pecho. Cae de rodillas y clama pidiendo ayuda, y luego levántate diciéndote o diciendo: me aseguraré y no temeré. Amén. Ahí termina nuestra reflexión. Gracias, Marla. Cuando nosotros aprendemos a confiar en el eterno Dios de los ejércitos, ponemos toda nuestra buena intención para lograr la obediencia a Él. Pero el aprendizaje de confiar en Dios no estriba solamente en el acto de hincarse y orar, sino que es un hecho, es un acto, es una acción. Y esto va desarrollando en nosotros una profunda seguridad en nuestras vidas. Porque aunque por el momento nuestros corazones pueden ser sacudidos por diferentes situaciones o acciones de las demás personas o situaciones de enfermedad, nuestro corazón no tiene por qué romperse, no tiene por qué cambiar, no tiene por qué ser diferente. Debemos de permanecer firmes en la decisión de confiar en Dios, confiar totalmente. Aprender a entregarse a Dios diariamente en cada acción de nuestras vidas, en cada temor que sentimos o miedos que sentimos o preocupaciones o angustias, necesitamos nosotros, pues, necesitamos entregarnos plena y totalmente
pero vamos aprendiendo a hacerlo. No es de decir sí, no, yo me entrego completamente a Dios. Puede ser racional eso, pero en la realidad no, porque dudamos, porque seguimos estando viviendo en temores, angustias y preocupaciones, porque no lo tomamos en cuenta en nuestras acciones. Simplemente creemos en Él, pero no lo tomamos en cuenta. Y por eso dudamos, y por eso tenemos desánimo, y por eso fallamos. Porque cuando queremos romper con una memoria de reacción, por ejemplo, si no tenemos plena confianza en Dios, nos vamos a acusar a nosotros, vamos a sentarnos en el sillón de Dios y nos vamos a autocastigar, autoflagelar y llorar porque sentimos que es un fracaso. Tal cosa no es un fracaso. Todos los días estamos intentando mejorar. Lo que hemos logrado es bueno, pero entre más se resista una situación, más práctica tenemos que ponerle a la fe en Dios, a la confianza en Él, que Él hará su obra. Y su obra es de paciencia, porque a veces queremos que Dios sea como el microondas, que nada más le aplastas ahí 3 minutos y en 3 minutos quieres que ya esté listo todo. No, la fe no funciona de esa manera. La fe es de paciencia, es de saber esperar. La humildad es paciencia. Seamos pacientes con la mira en Dios. Recordemos que Él está ahí para ayudarnos, pero la ayuda que Él nos está dando no es una ayuda para rescatarnos inmediatamente, no, es una ayuda para darnos una formación interna, para crear dentro de nosotros un, un sistema que nos ayude a permanecer con un estado de ánimo indiferentes ante situaciones o problemas que nosotros tengamos. Son nuestros problemas, los tenemos que resolver, ¿sí? Pero algunas veces necesitamos esperar. Y esperar en Dios significa seguir buscando la respuesta, pero siempre pacientemente teniendo la visión de que Dios está haciendo por mí lo que yo necesito y no es lo que yo quiero. Así que mantengámonos con la mente alerta y tengamos en nosotros un filtro en nuestras mentes para saber qué escoger de nuestros pensamientos. Porque cuando estamos muy emocionados, entonces no sabemos escoger nuestros pensamientos y decimos cosas que no tienen sentido y nos arrepentimos de lo que decimos y tenemos que declarar esa situación. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y confrontar lo que está mal en mí, aunque sea delante de la gente. Si yo me equivoco y delante de una persona y estoy diciendo algo que no es justo, tendré que decir, con toda humildad, tendré que decir, perdóname, no eres tú, soy yo. Yo tengo un problema de carácter que estoy tratando de cambiar, pero todavía no puedo. Discúlpame si te ofendo cuando te hablo. Perdóname si te he fallado o te he lastimado por esas reacciones que yo no puedo controlar, pero que estoy tratando de controlar. Cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas, le comentamos al más cercano a nosotros lo que estamos tratando de hacer, que cuando platicamos y eso, me dé las señales del rojo o del naranja. Es decir, mira, tranquilízate, naranja, ¿no? Tranquilízate. Y, y el rojo es alto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el rojo le estoy diciendo me lastimas. Y el otro, el naranja, dice, cálmate, o sea, tranquilízate. Y eso le ayuda a la persona que está hablando, porque de esa manera
Le están diciendo, ¿verdad?, que en ese momento se está saliendo del camino de la buena conversación o porque lo que estamos diciendo está lastimando mucho. Cuando nos ponemos de acuerdo con estas personas que están con nosotros para no herirlos a ellos y para que ellos no se culpen de lo que nosotros hacemos involuntariamente y para que ellos vayan comprendiendo la enfermedad, porque solos no podemos. Necesitamos de Dios y necesitamos de otras personas que están a nuestro alrededor para que nos ayuden a ver qué es lo que está mal en nosotros y cómo podemos cambiar. Gracias a Dios por el amor que nos tiene, pero aprendamos a desarrollar nuestra fe, confianza, paciencia delante de la presencia del eterno Dios de los ejércitos. Y verán que pronto habremos de superar un tema que se nos hacía imposible realizar, un cambio de carácter, un cambio de reacción. No es fácil, pero vale la pena intentarlo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar con la lectura del día de hoy, que está basada en Juan 17:11. Fue donde nos quedamos la semana pasada, que es sobre el tema de Jesús ora por sus discípulos. Así es de que dice así el 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y bueno, ahí me voy a detener. Bien. Jesús, me encanta cómo Jesús nos enseña, porque hace acciones que parecen repetidas, pero siempre está hablando en forma diferente. Dice pues que él tenía que irse y que por lo tanto él no iba a tener el poder para cuidarlos a ellos, porque iba a desaparecer completamente. No iba a estar en el cielo, sino iba a estar en la tumba. No iba a estar con el Padre, sino iba a estar en la tumba. Y lo dice varias veces. ¿Por qué? Porque cuando, cuando Jesús repite 2 o 3 veces las mismas cosas, es porque está asegurando que las cosas serán de esa manera. Y quiere asegurarse, ¿verdad?, de que los discípulos estén claros en ese asunto. Ahora está hablando con el Padre. ¿Por qué? Porque les está recomendando a sus discípulos. Ellos están en el mundo. El mundo es la sociedad que nos rodea. Ellos están en esta sociedad, en este mundo injusto. Pero no te pido que los saques de la sociedad en que viven, sino que los apartes. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando nosotros nos vamos impregnando del conocimiento de la palabra de Dios, vamos siendo apartados. Hay cosas que no nos agradan de las personas porque van en contra de lo que nosotros creemos.
Pero también nosotros necesitamos aprender a controlar nuestro interior sobre esta situación, ¿cierto? No me gusta cómo habla o cómo piensa o lo que está diciendo, pero es su opinión. Esa persona es de la sociedad actual, es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo porque nuestros pensamientos no están en en los problemas del mundo. Si mis pensamientos estuvieran en los problemas del mundo, pues siempre viviría angustiado, ¿verdad? Siempre viviría mm, ansioso, pero no. ¿Por qué? Porque yo no me adjudico los problemas del mundo. Que decían, oye, es que mira, el gobernador mandó matar a X persona, pero eso es un problema del mundo, no es mi problema. Sí, sabemos que existe la narcopolítica, lo entendemos, lo hemos visto de cerca, pero eso son cosas del mundo. Cuando estaba en el mundo escribía de eso, investigaba sobre eso, planteaba esas cosas. Era un idealista planteando ideales para mejorar la sociedad, pero la sociedad no va a mejorar. Ese no es mi trabajo. Y pude entender que ese no es mi trabajo, que el mundo está como está, con sus guerrillas, con sus guerras, con sus problemas de drogas, asesinatos, violaciones, etcétera. Ese es el mundo. Pero Dios nos está sacando del mundo, nos está apartando de ese mundo del mal, para que aprendamos a pensar de forma diferente. Por eso está diciendo, mira, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, no son del mundo. Ahora bien, pues yo me voy a ir contigo, ¿sí? Porque antes le dijo, glorifícame con la gloria que tenías antes de que yo viniera aquí. Ahora le está encargando a los apóstoles y le está diciendo, mira, yo he cumplido mi tarea. Se han guardado los 11 que tenían que guardarse. Se perdió el único que se tenía que perder para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera la escritura, explica Jesús. Entonces, pero aquí los he guardados a ellos. Ahora yo te pido que los guardes, que los cuides, mientras yo no voy a estar, que los cuide. Porque Jesús iba a beber una copa difícil y dura e iba a probar la muerte por 3 días. Iba a probar la muerte, iba a probar el sueño profundo, sin conocer, sin saber absolutamente nada, muerto como cualquier otro muerto. Jesús estaba ahí para instruir, para enseñar, para decirnos por qué no somos del mundo. Porque si dentro de su caminar durante 3 años de ministerio de Jesús en la tierra, ¿por qué 11 nomás? ¿Por qué no 150 o 200 o 300 o 5,000 o 10,000? ¿Por qué 11 nomás? 11 principales discípulos, nada más. Y después de eso habían de escoger a uno, y este sería Matías, y serían los 12. Porque cada uno de los apóstoles representa a una tribu, cada uno de los apóstoles representa a un patriarca, cada uno de los apóstoles representaba al reino de Dios en la tierra. Por eso es importante. ¿Por qué?
porque cada uno tenía que ver los asuntos de su tribu. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba pasando? Y les correspondía ir a ellos, a ir a predicarles allá donde estaban las 12 tribus, las 10 tribus, porque había dos, básicamente dos, en Jerusalén, Judá y Benjamín, y una parte de Leví. Pero las otras 10 tribus, la otra parte de Leví, y las otras mm, 10 tribus, ¿verdad? Leví y otras, las 9, estaban fuera, estaban cerca de ahí, pero lejos al mismo tiempo. Ellos sabían dónde estaban y el apóstol Pedro lo descubre, ¿no? A las tribus dispersas que están en Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, etcétera. Ahí está hablando dónde están las tribus. Y cada apóstol tenía que servir a una tribu. Cada uno de ellos tenía que servir a una tribu y tenían que viajar para predicarles la palabra de Dios a esas personas. Pero su centro principal era Jerusalén. Ahí es donde ellos estaban. Ellos nunca estuvieron en Roma como como un centro de, de su ministerio, ¿no? No estuvieron en Roma nunca, ¿verdad? Que fueron llevados para allá para ser asesinados, sí, pero no, ellos no predicaron desde Roma. Por eso es importante para nosotros comprender el trabajo que los apóstoles tenían. No era un trabajo sencillo. Por eso también escribían las cartas, porque a veces se tenían que mantener en Jerusalén y enviar cartas, ¿verdad? Con mensajeros para las tribus, ¿sí? Así que ese era el ministerio, ese era el trabajo que ellos tenían y tenían que hacerse. Ahora Jesús había acabado su ministerio, había acabado ya su trabajo y dentro de esa acción de acabar con su trabajo, ¿verdad? Ahora sabía que iba a tener que ir al encuentro, al punto final, para destruir a la muerte, a, esa, a ese enemigo que estaba en contra de nosotros, ¿verdad? Así que teníamos que hacerlo, teníamos que tener fe en este Dios vivo, ¿verdad? En lo que Jesucristo iba a hacer. Los apóstoles vivían por el Espíritu de Cristo. Los apóstoles no tenían el Espíritu Santo, por eso necesitaban ser cuidados por el Padre, porque aún no había descendido el Espíritu de Dios a la tierra. Y por eso todas esas recomendaciones, que no los saques de esta sociedad, sino que no se vuelvan ermitaños, ¿verdad? No, sino que los apartes del mal, que los ayudes, que los cuides. Y dentro de ese compromiso que está recordando Jesús al Padre, también le está diciendo, pues, para que su gozo sea cumplido en nosotros, o sea, el gozo de ellos, la satisfacción de la vida, sea completo en ellos. Y para eso, pues, necesitaba resucitar Jesús para ser glorificado, exaltado y posteriormente enviar de su espíritu a sus apóstoles y a los elegidos en aquella fiesta, Pentecostés. Qué maravilla el plan de Dios, recordarlo, porque si no recordamos el plan, creemos que sabemos y no sabemos.
necesitamos estar plenamente seguros. Ayer comimos, hoy volveremos a comer. Y lo mismo el pan de vida, hay que comerlo y comerlo y comerlo hasta que se haga carne en nuestra vida, hasta que tenga vida la palabra espiritual que el justo Cristo nos está dando. Por eso, la ley de la repetición es importante para todo estudiante, para toda persona que quiera tener un nuevo hábito, necesita repetir la lección una y otra vez, hasta que la pase. Así que tengamos ánimo, continuemos. Bien, dice así. El 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Bien, guárdalos en tu palabra, en tu verdad. Qué importante es para nosotros conocer la verdad. ¿Cómo pudiéramos entender lo que llamó Robert Grover la ortopsicología que funciona? La correcta psicología que funciona. No podemos cambiar si no conocemos la verdad. ¿Cómo puedes cambiar un ideal? ¿Cómo puedes saber que ese ideal está mal, que está incorrecto? ¿Y cómo puedes poner uno correcto? Si no conoces la verdad, no puedes hacerlo. Vas a seguir viviendo en el espíritu del error. Y el espíritu del error, pues es la mezcla de la verdad y la mentira. Eso es error. Por eso es importante darnos cuenta cuando somos emocionales, cuando somos racionales, pero que todavía no somos espirituales. Podemos tener una buena memoria, podemos estar razonando de que ahí vamos poco a poco, ¿no? Y está bien, pero ¿cuánta verdad hay en esto? ¿Qué es lo que dice la práctica? ¿Qué dicen los frutos? ¿Qué dicen nuestras reacciones? ¿Qué dice nuestro estado de ánimo interior? ¿Qué es lo que dice? ¿Dice que soy espiritual o dice que soy carnal? ¿Dice que tengo poder y que he vencido o dice que todavía no puedo vencer? Entonces, tenemos que valorarnos con toda honradez para que esta verdad quede incrustada en nuestros corazones y se haga fruto, ¿sí? El apóstol Pablo decía, bueno, pues yo he puesto el cimiento y el cimiento pues es la enseñanza de Cristo Jesús, la instrucción de Cristo Jesús, el reino de Dios, pero principalmente el desarrollo de nuestra nueva personalidad. No es la mejor versión de mí, no, no, si nosotros no vamos a hacer ninguna versión, quien está trabajando y quien está haciendo las cosas es Dios. Yo estoy cooperando con Dios para, para crecer conforme a su imagen y semejanza. No es la mejor versión de mí, no. Que al practicar el programa de recuperación, como al practicar la verdad de Dios, esto implica que yo estoy siendo más claro en mi interior, pero no es mi mejor versión. No, yo no puedo hacer una versión de mí mismo, porque si pudiera hacerlo, lo hubiera hecho desde hace mucho, pero no es cierto. No puedo hacer una mejor versión de mí.
Lo único que puedo hacer es conocer la verdad y practicar la verdad para que Él, el Dios amoroso, me vaya dando forma. Así como el alfarero decide que va a ser una jarra, que va a ser una maceta, que va a ser un vaso, que va a ser un platillo, que va a ser una cazuela. Así decide el alfarero. Pero ¿quién lo decide? ¿El barro? No, no, el barro no lo decide Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros representamos, representamos un servicio especial para Dios. Y un servicio especial para Dios implica que nos va a ayudar a desarrollarnos de acuerdo a la necesidad existente de su cuerpo. Por eso es importante para nosotros comprender que nosotros no vamos a ser nuestra mejor versión. Ese es un dicho muy humano, pero no dentro de la realidad espiritual las cosas no son así como las señala el hombre. Hay muchas cosas que el hombre ha descubierto y que nos ayudan a comprendernos mejor, pero tenemos que vivir en base de la verdad de Dios y no de nuestra propia perspectiva y no con nuestros propios pensamientos, porque necesitamos adquirir los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es verdad y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para prepararnos para toda buena obra. Entonces, esa es la verdad. Y si nosotros no conocemos la verdad, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos derrumbar los argumentos que están en nuestras mentes? ¿Cómo podemos desarrollar la sanidad del espíritu si no conocemos la verdad? Si no nos apegamos a la verdad de Cristo, entonces, ¿cómo podemos cambiar? Cuando Jesús en frases breves nos está hablando de lo que las actitudes que debemos de tener ante ciertos eventos. Por ejemplo, dice, cuando escuches que hablan mal de ti por mi causa, diciendo mentiras acerca de ustedes no se preocupen, canten, canten, hagan alabanza y gócense, porque su premio es grande en los cielos. Y los apóstoles hicieron eso que estaba mandando Jesús, esa sencilla palabra de que no te preocupes, de que hagas alabanza, que te pongas feliz, porque el hecho de que hablen mal de ti y que no te quieran y que te saquen y que te corran por causa de Cristo Jesús o por causa de la verdad, eso debe ponerte feliz. Pero cuando se tiene un orgullo y una altivez, o se tiene una baja estima personal, pues entonces las personas se enojan, se resienten, odian, se sienten víctimas y el hacerse víctima está en la mente humana. No es que sean víctimas, es que resulta que el mundo no conoce a Cristo y ellos aborrecen a Jesucristo. Así que cuando escuchan la palabra de Dios de parte de nosotros, pues nos aborrecen. ¿Por qué? Porque no son de Cristo. Si fueran de Cristo, estarían con nosotros y estarían satisfechos y gozosos de escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué le llaman a la meditación de yoga, de ejercicios de respiración? Todo eso le llaman meditación. Y la meditación no es así. Meditar significa
exactamente lo que ahorita estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras actitudes, acciones prácticas de la verdad? ¿Cuáles son esas actitudes? Los apóstoles los pusieron en la cárcel y allí en la cárcel cantaron salmos. Los pusieron en la cárcel y luego, injustamente, y luego los latigaron. Y cuando salieron, les dijeron, ya no prediquen más en ese nombre. Ustedes quieren echarnos encima la muerte de ese hombre. Ya no, ya no prediquen más en ese nombre. Y Pedro dijo valientemente, ¿y a quién es necesario obedecer primero? ¿A Dios o al hombre? Entonces, ellos salieron contentos. ¿Por qué? Porque se les había permitido sufrir por causa de la verdad. Se les había, se les había permitido ser parte del sacrificio que vivió el Señor Jesús por causa de la verdad. Había una empatía con su Creador y por eso ellos se sintieron gozosos de haber sufrido por la verdad, haciéndolos a ellos injustos y ellos siendo justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace regularmente una persona que se dice cristiano? No, pues al primer momento en que, ay, es que dijo esto, dijo lo otro, y ahí andan sufriendo y empiezan los chismes, dimes y diretes y esto y lo otro. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu espíritu del cristianismo? ¿Dónde está tu acción con la verdad de Cristo en tu vida? No hay acción, no hay seguridad, no hay seguridad. ¿Se cree en Cristo de forma romántica? ¿Se cree en Cristo de forma de ideal, pero no de una realidad? Una realidad que verdaderamente testifique en nuestras vidas sobre nuestros cambios reales, verdaderos. No, no, inflados en nuestras mentes. No, sino viendo la verdad de nosotros, nuestros verdaderos cambios, que esos cambios que Dios nos ayuda a hacer van a permanecer para siempre. No nos van a quitar. Ayer comentaba con una persona, yo te aseguro una cosa, que yo no voy a regresar a mi pasado. Y no te voy a decir solo por hoy, no voy a regresar a mi pasado. Y no voy a regresar a mi pasado porque no me interesa, no me gusta, no me agrada. Aborrezco mi pasado. Y por eso me afirmo todos los días en Cristo Jesús. Y todos los días me afirmo en su palabra. Me afirmo en la idea de amar al prójimo, amarme a mí mismo y aprender a mediar las cosas, aprender a amar al enemigo. Ese es el trabajo que yo tengo como un servicio, como un servicio, un culto a Dios, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional, dice el apóstol Pablo. Pero si no queremos sufrir por la causa de Cristo, si al hacer cambios sufrimos, nos duele cambiar, y si le tenemos miedo al dolor que da el cambio, no vamos a crecer, vamos a seguir siendo Elena, ¿verdad? Elena, sí, el enano que siempre ha sido, el enano espiritual que siempre ha sido, o sea, la gente bajita, espiritualmente hablando, ¿no?
Entonces, no te conformes a esta sociedad, dice el apóstol Pablo, ¿no? Sino transfórmense en su manera de pensar, cambien su manera de pensar para que cambien también sus acciones. Absténganse del mal y hagan el bien. Pero hay personas que no pueden cambiar porque no están comprometidas con Dios. Lamentablemente, no. No están comprometidas con Dios, ni tampoco están comprometidas con un programa de recuperación. Seriamente, no. No están comprometidos. Por eso es importante comprometernos con Dios, comprometernos con nosotros mismos y actuar cada día en el amor a Cristo Jesús, en el amor a su palabra. Y por eso es importante que la tengamos en el corazón, bien puestas en el corazón. Pero si no tenemos esa palabra, esa verdad, bien puesta como un cimiento en nuestros corazones, ¿cómo entonces queremos ganar batallas si no sabemos usar la espada de la escritura a nuestro favor? Si a la primera de cambio nos asustamos por cualquier situación, cualquier cosa. Queremos que no nos pase lo que es inevitable que pase. Alguien decía, ¿y quién te va a cuidar a ti, Víctor? Pues yo no me preocupo por eso, no sé por qué te preocupas tú, ¿sí? Porque sé que estoy en manos de Dios. Por eso, no me preocupo yo. ¿Por qué te preocupas tú? ¿Verdad? Así que las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios perdona nuestras faltas y nos ayuda a perdonar a los que nos ofenden y nos da la fortaleza para no caer en la tentación. Así que tenemos que literalmente huir del mal. Tenemos que correr por nuestras vidas espirituales si queremos ser verdaderos cristianos. Pero si queremos ser como el común denominador de la gente, pues es fácil eso. Todo es cuestión de blanquearse, ¿verdad? De ponerse la máscara de lo bueno que soy, pero no vivir la vida espiritual de paz en medio de la tormenta. No poder tener ese valor en nosotros. Rompemos con la idolatría, rompemos con las dependencias emocionales y aprendemos a dejar a las personas en manos de Dios, a las cosas en manos de Dios, nuestras preocupaciones en manos de Dios. Y sea lo que sea que tenga que pasar, pasará. Pero sé que Dios no se va a alejar de mí, que estará conmigo hasta el final. Con esa seguridad caminamos día a día en su perdón y en su gran misericordia. Son cosas que no deben de olvidárseme, su perdón y su gran misericordia. Y también mi compromiso para no transgredir la ley de Dios. Mi compromiso de amarme a mí mismo y de amar a otras personas. Ese es mi compromiso de cada día, crecer en gracia y conocimiento delante de la presencia del Altísimo. Y aquí el Padre Eterno está diciendo, pues, que permanezcamos en la verdad y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces nuestro gozo es cumplido. Cuando a pesar de lo que digan o piensen las demás personas, sea dentro de una congregación o fuera de una congregación, piensen lo que piensen y digan lo que digan, yo tengo que estar firme en el amor de Dios, firme en el amor de Dios, porque no vivo para el mundo, vivo para Cristo.
y en Cristo tengo que estar. Y esa es la lucha. La cuestión es permanecer, porque cualquiera puede llegar, pero no cualquiera permanece. Y ese es el asunto, ¿verdad? Tenemos que aprender que Dios ha de pelear nuestras batallas, pero hay que darle oportunidad que lo haga y aprender a esperar. Mm, Bien, continuemos. Muy bien. Dice así, el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. La unidad, el vínculo del Espíritu. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el vínculo del Espíritu? Bueno, cuando nosotros nos unimos a Cristo, dice, pues yo deseo que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, que nosotros estemos en ellos y ellos estén en nosotros, para que el mundo me reconozca, dice Jesús, para que el mundo me reconozca. O sea, que a través de ellos puedan ver al Cristo vivo. A través de ellos puedan llevar la buena semilla. A través de ellos puedan ser tocados los corazones de aquellos que están siendo elegidos por Dios. Entonces, tenemos un trabajo especial, el desarrollo de nuestra personalidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Él está confeccionando un cuerpo espiritual de acuerdo al trabajo que vamos a tener en el reino de Dios. Está elaborando una casa no hecha por manos humanas. Está elaborando un hogar, un cuerpo. ¿O acaso no sabes tú que tu cuerpo es el templo del Dios Altísimo? Entonces, ¿qué casa está elaborando Jesús? Está elaborando el cuerpo espiritual que habremos de tomar cuando Él venga en su venida, cuando seamos transformados de carne a espíritu. Él ya tendrá preparado un cuerpo espiritual para cada uno de nosotros. Jesús está hablando aquí de esta unidad porque, porque era necesario que viniera el Espíritu de Dios. ¿Sí? Era necesario que viniera el Espíritu de Dios. Por eso Jesús había prometido, el Padre y yo vendremos a morar en ustedes. Claro, vendremos a vivir en ustedes. Por eso era importante que Cristo Jesús venciera a la muerte. Y al ser resucitado, Jesús venció a la muerte. Se presentó ante algunas cuantas personas como resucitado y vivo. Pero también les dijo, es necesario que yo me vaya para ser glorificado, porque aún no he sido purificado, dice el Señor Jesús. Y Jesús fue purificado cuando ascendió al cielo. Ascendió al cielo y luego regresa. Jesús regresa.
glorificado. Empieza a trabajar a través de su Espíritu. Y llega el Espíritu Santo y engendra a 120 personas en el Pentecostés. Y hoy en día, los que han sido engendrados en el Espíritu son muchos, muchísimos, miles de personas que han sido engendradas en el Espíritu de Dios y que tienen la unidad con el Padre y con el Hijo. Y nosotros tenemos la unidad con nuestros espíritus, con nuestros congéneres. ¿Por qué? Porque hablamos una misma cosa. No llevamos otro evangelio, no llevamos otra palabra, sino la que Jesús habló, es la que llevamos. No llevamos otra palabra, no andamos inventando infiernos, no andamos inventando teorías humanas sobre doctrinas humanas, enseñanzas humanas. No estamos cambiando los tiempos de Dios, no estamos cambiando fechas, no estamos cambiando nada de eso, sino solamente lo que está escrito ahí, en la palabra de Dios. Fiel a la palabra, obedientes a la palabra del Señor, para entender claramente su plan, su proyecto. Cuando nuestro espíritu va creciendo en entendimiento, en conocimiento y gracia, como dice el apóstol Pedro, crezcan en gracia y conocimiento. Entonces, cuando esto sucede, nuestra versión de la palabra de Dios se hace fuerte en nuestras mentes y podemos ver la diferencia entre el falso testimonio y el verdadero testimonio de la Escritura. Porque ya las vendas han estado cayendo de nuestros ojos y podemos ver con claridad, con verdad, con los lentes de la verdad de Jesucristo. Podemos ver las cosas y nos damos cuenta, ¿verdad? Que ya no nos guiamos por la emoción, nos guiamos por la razón cristiana, por el razonamiento cristiano, por el pensamiento de Cristo. Por eso nos guiamos. Y esta es pues la base fundamental de todo conocimiento, de todo entendimiento. Cuando nos perdonamos unos a otros, cuando nos toleramos unos a otros, cuando nos amamos unos a otros, en esto se notará que nosotros somos hijos de Dios en que nos amemos los unos a los otros. Porque el amor no es del mundo. El amor de Cristo no es del mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo le doy paz como el mundo no la da. O sea, el mundo sí te da paz, pero a sorbos. Pero el Espíritu de Dios te da una paz permanente. Y ese es el punto, ¿verdad? Si andamos en la verdad, vamos a tener una paz permanente. No vamos a andar fluctuando de un lado para otro. No vamos a andar buscando de aquí para allá. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Y la verdad nos está haciendo libres porque Jesucristo es verdad, Jesucristo es vida. Entonces, si Jesucristo es vida y es verdad, y conocemos la verdad, estamos conociendo a Cristo Jesús y estamos haciendo que el Espíritu de Cristo viva en nosotros y desarrolle en nosotros esas cualidades del Señor Jesús. Empezamos a darnos cuenta de los poderes venideros. ¿Cuáles poderes venideros? Esos que habla el apóstol Pablo. Nuestras facultades mentales se vuelven poderosas en Dios para derribar todo argumento mentiroso. Nuestras facultades mentales se vuelven poderosas en Dios para derribar todo argumento mentiroso.
Qué tremendo, ¿no? O sea, qué tremendo es el hecho de entender que una persona está hablando una mentira. No vamos a discutir con la persona porque es necia y no, no va a entender por más que le digamos. Pero aprendemos a esperar porque cada corazón tiene su tiempo. No es del todo el tiempo de conocer a Cristo, no es de todos. Todos conocen a un Cristo falso. La gran mayoría conoce a Cristos falsos, que hay muchos. Hay más de 2000 Cristos falsos. ¿Por qué? Porque resulta que su Cristo piensa diferente. ¿Sí? El de una congregación piensa de una manera, la otra congregación piensa de otra, y la otra congregación piensa de otra. Pero Jesucristo no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene una misma instrucción, una misma enseñanza. Por eso el apóstol Pablo nos advirtió y nos dijo claramente, si este mensaje, como se los doy, así tienen que compartirlo. Pero si un día yo les hablara lo contrario, dice el apóstol Pablo, sea yo maldito, sea yo maldito. Porque este mensaje no debe de cambiar, debe estar así como Él es, como Cristo nos lo está dando. ¿Sí? Como dicen aquí, pues, de la verdura fresca, desde el campo hasta su mesa, directa, sin intermediarios. Asimismo, la palabra de Dios es sin intermediarios, es directo de la Santa Escritura para nuestros corazones. Dice que anhelemos, el apóstol Pedro dice, anhelemos la leche no adulterada. Como niños, anhelemos la leche no adulterada. ¿Sí? O sea, la verdad clara y diáfana, sin la I que, ay, pues hay que ponerle esto, hay que ponerle lo otro, hay que ponerle aquí. No, 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 no. La leche no adulterada, pura. Asimismo, debemos anhelar nosotros esta palabra que es nutritiva y que es buena para nuestras vidas, de conocer la verdad para ser verdaderamente libres. Sean amables, cariñosos, hospedadores, dicen, ¿no? ¿Verdad? Sin murmuraciones. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. No es que digan, no, pues es que fui a mi casa y mira que tenía un cochinero allí, eso y lo otro. Espérame. Hospédalo sin murmuraciones. Lo que tengas que decírselo, ¿por qué no se lo dices inmediatamente? Como por ejemplo, si ves que el cuarto está sucio, ¿qué vas a hacer? Pues limpiarlo, ¿verdad? O decir simple y sencillamente, hermano, ven, ayúdame, vamos a hacer limpieza aquí en tu cuartito, ¿no? Para que estés más a gusto, órale, ¿no? Pero no estés murmurando, porque hospedaste a una persona y luego ya andas diciendo cosas de la persona, ¿no? Hospédense sin murmuraciones. Y lo que se le tenga que decir al inquilino, se le dice, se le habla de la regla de la casa, etcétera. Pero a veces queremos ser demasiado abiertos, ¿verdad? Y luego te molestas por las actitudes o las acciones del que está viviendo contigo por un breve tiempo. ¿En dónde está el amor cristiano? El amor cristiano está en decir claramente las reglas que tenemos para la casa.
¿sí? Y corregir, cuando podamos corregir algo, hablar, llegar a un convenir una situación y adelante, ¿no? Por eso es importante para nosotros escuchar lo que dice Jesucristo. Él viene y Él ha rogado por nosotros y sigue intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, porque somos su pueblo y somos de un solo pensamiento. No fluctuamos en nuestros pensamientos. A veces a mí el celo me gana, algunas veces, que me da celo la palabra de Dios. Cuando escucho versiones equivocadas, erradas, que enferman al pueblo, eso me molesta. Sí, me molesta, pero es mi celo. A veces tengo que aguantarme porque es mi celo personal. Eh, Tranquilízate, cálmate. Estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Vamos a continuar con la parte subsiguiente y agradeciendo a Marla su servicio en este día. Ahora pues vamos a quitar la grabación para que ustedes continúen con su participación.